Me dice Irene, un vídeo sobre cómo hablar en público y no morirte de la vergüenza. Gracias, tus vídeos son los mejores de verdad. Gracias a ti, Irene, por ser de las primeras que siempre ve mis vídeos y por comentarme. Así que este vídeo, este café jurídico del viernes, en especial, va dedicado para ti. Comenzamos. El miedo a hablar en público es un miedo bastante generalizado. Hay personas que ante la sola idea de tener que hacer una exposición oral delante de una audiencia les puede ocasionar sensaciones físicas de ansiedad y paralizantes. Pensar en hablar en público y relacionarlo con la función o con la labor de un abogado puede llevarnos a pensar que un abogado que no puede hablar en público, que tiene ese miedo escénico, no es apto para esta profesión. Y lo cierto es que no, porque la labor de un abogado va más allá que hablar en público. De hecho, nuestras exposiciones orales son bastante cortas y eso pese a que las películas americanas siempre muestran a un abogado locuaz que hace unos speeches tremendos delante de una audiencia enorme, y lo cierto es que aquí en España no, nuestra audiencia es bastante limitada, salvo que coincida que en un juicio que tenga demasiada relevancia social haya prensa o que haya muchos testigos y se queden al final en el momento de las conclusiones, o que te coincida que estén invitados pues, los alumnos del máster de la abogacía, que a mí me ha ocurrido, pero si no, tu audiencia tampoco va a ser demasiado grande. Entonces, si tienes este miedo a hablar en público y quieres ejercer como abogado, no pienses que va a limitar ni muchísimo menos tu ejercicio profesional. Sí que vas a tener que superarlo. Y yo en este vídeo te puedo ofrecer algunos consejos que te pueden servir de utilidad. Yo este miedo a hablar en público no lo he tenido, no os voy a engañar. He tenido otros miedos y que me han llegado a limitar mi vida. Lo cierto es que sí, y he tenido que superarlos y en algún caso, en algunos de ellos, pues todavía estoy en proceso de superación, así que os puedo llegar a entender. Por eso creo que por muchos consejos que yo os dé, o que oigáis o que leáis, lo importante antes de pensar en qué hacer para superarlos es ver el origen, la causa, qué es lo que origina en ti este miedo a hablar en público. Como os decía, yo no he tenido nunca miedo a hablar en público, pero he tenido otros miedos que me han supuesto un reto el tener que enfrentarme a ellos. Por ejemplo, uno de mis mayores miedos era hacer un examen, sí, como lo oís, y fijaos que a lo largo de la carrera de Derecho no es que haya hecho un examen, es que he hecho muchísimos exámenes. Pues imaginaos cómo era para mí cada vez que tenía que enfrentarme a un examen. Yo oía el propio latido de mi corazón, yo pensaba que me salía por la boca. Me ponía pálida, sudores fríos. De hecho, en el instituto yo recuerdo que algún profesor no me daba el examen hasta que veía que me había relajado un poco, y eso todavía me ponía más nerviosa. La noche antes prácticamente no dormía. De hecho, recuerdo con claridad el primer examen al que me enfrenté en la facultad, que era de Derecho Natural, y el profesor me miró y me dijo, ¿te encuentras bien? Y yo recuerdo pasar, que además las aulas de Derecho de León eran escalonadas, y yo me sentía como un cristiano en la época de los romanos bajando al foso de los leones, sin exagerar os lo digo. Yo recuerdo que le miré y le dije, me voy a morir. Y a lo largo de los años en la Facultad de Derecho, cada vez que se encontraba conmigo me preguntaba, ¿qué? ¿Lo llevas mejor? Y yo la verdad es que no lo llevaba mejor. Así hasta el último examen de la carrera, que encima fue oral, y acabé llorando cuando me enteré que había aprobado y había terminado la carrera, pero yo creo que fue un lloro de liberación absoluta. Y a día de hoy también tengo ese miedo residual cuando me enfrento a una carrera. A mí todo lo que me suene a examen, a valoración, me pone nerviosa, y como os digo, estoy en proceso de superarlo. Ahora, cada vez que voy a una carrera, los que me seguís en Instagram y sabéis que corro y que me gusta correr, he ido solo a 5 carreras, pero cada vez que me enfrento a una carrera me pongo nerviosa, no tanto como en un examen, ¿no? Tampoco me juego lo mismo, pero quiero decir que los nervios son así. Yo puedo entenderos a los que tengáis miedo a hablar en público, porque las sensaciones son físicas, no solo es el miedo a tener que exponerte públicamente, es que son sensaciones físicas. Y como os digo, yo para enfrentarme a mis miedos, a estos miedos, lo que he hecho es una valoración introspectiva. ¿Qué es lo que me origina ese miedo? Entonces yo, viendo mi propia experiencia, me di cuenta que yo tenía este miedo a los exámenes o este miedo a competir con otras personas, porque yo de pequeña siempre fui una persona muy popular, pero al final de la cola, como digo yo, muy popular, pero en el sentido negativo, es decir, la más impopular. Entonces, cualquier cosa que a mí me suponía enfrentarme a mis compañeros o a otra persona y ser valorada por un tercero,
me hacía ponerme muy nerviosa porque yo quería ser como el resto y si podía ser destacar un poco por encima y no por debajo, porque había sufrido ese bullying en mi infancia y en mi adolescencia. Entonces, lo primero es saber el origen de dónde viene el miedo. Yo os comparto mi experiencia, desde luego yo no soy psicóloga y como siempre os digo en mis vídeos, yo solo os hablo de mi opinión. Entonces, volviendo al tema, yo tenía y tengo ese miedo porque siempre he sido una persona que no me ha gustado llamar la atención en el sentido negativo, por eso quizás soy una persona bastante competitiva y para enfrentarme a mis miedos he tenido que conocer primeramente mi origen. Y es que realmente creo que conocer el origen de tu miedo es lo que te va a ayudar a superarlo, lo que te va a ayudar a encontrar la solución para superar tu miedo. Porque aunque haya muchas personas que tengan miedo a hablar en público, quizás el origen de ese miedo que tiene esa persona no sea el mismo que tienes tú. Y yo te puedo dar un montón de tips, de consejos para enfrentarte a hablar en público y a lo mejor te pueden servir o quizás no, porque solo puedan servir para ti como un parche momentáneo y que el miedo siga estando ahí y que sufras cada vez que tengas que enfrentarte a esa experiencia. Por ejemplo, en mi caso, a mí conocer el origen de mis miedos, de mis flaquezas, me ha ayudado a mantener un diálogo propio conmigo misma y a tranquilizarme sabiendo que en la actualidad, cada vez que tengo que enfrentarme a esa situación que mi cerebro le recuerda a otra anterior en la que pasó miedo, me ayuda a tranquilizarme, a decirme lo que me tengo que decir en ese momento para quitarle importancia y para salir de esa situación en la que ya no estoy viviendo, o sea, dejar de revivir un poco el pasado. Espero que no os esté sonando un poco raro lo que os estoy diciendo, pero la verdad es que a mí me ayuda. Y en cuanto a hablar en público y siendo abogado, si queréis que os dé algunos consejos aparte de este, que yo creo que es el más importante, y es que os autoanalicéis para saber qué es lo que os origina realmente ese miedo, si es el miedo a hacer el ridículo, si es miedo a que alguien os juzgue, también poneros en el lugar del otro. Quiero decir, cuando estéis exponiendo o cuando veis a una persona exponer en público, si esa persona se equivoca, ¿cuál es vuestra reacción? Porque mi reacción no es de reírme ni muchísimo menos, es pensar que somos humanos y que le puede pasar a esa persona y me puede pasar a mí. Es más bien de empatía y la mayor parte de la gente es así. No os penséis que por mucho que alguien se equivoque, alguien os va a juzgar. De hecho, yo cuando me enfrento a un examen, bueno ahora ya no, pero cuando me enfrentaba a un examen, al final mi diálogo era: no me voy a morir, quiero decir, aquí nadie me va a poner una pistola en el pecho si suspendo y me va a liquidar, quiero decir, no pasa absolutamente nada, esa tiene que ser la premisa. Ahora bien, cuando os enfrentéis a hablar en público, si sabéis que esa es vuestra flaqueza, nada mejor que ir bien preparados, conocer bien el asunto, dedicarle el tiempo que se merece a cada asunto, ensayar, como os decía en el vídeo anterior, igual que yo lo hacía para hacer unas buenas conclusiones, ensayar en vuestro despacho, hacerlo en voz alta para que vayáis aprendiendo un poco y cogiendo destreza a la hora de oír vuestra propia voz. Otro consejo que yo os podría dar y que también os dije en otros vídeos es ir con antelación a la sala donde se vaya a celebrar ese juicio para conocer dónde os vais a sentar, ver el entorno y sentiros más familiarizados con la sala. Preguntar al procurador sobre cómo es el juez. Antes de entrar, algo que yo creo que es muy útil para que os relajéis es hablar con el compañero contrario. En el momento en el que os empecéis a cruzar unas palabras con el compañero, no digo que le conozcáis, ¿no? Pero que va a ser más fácil que luego os dirijáis a él en el momento en el que tengáis que hacer vuestras conclusiones. Quitarle un poco de importancia, aunque son situaciones serias per se, porque estamos en un juicio, se debaten cuestiones importantes y de terceros, quitarle importancia al hecho de que os podáis equivocar, porque como os digo, somos todos humanos. Las personas que están allí, aparte de ser juez, fiscal, las personas que haya en la sala, son personas, quiero decir, al final si te equivocas no va a pasar absolutamente nada, te lo puedo asegurar. De hecho, yo creo que el juez, llegado el caso, te puede echar un capote si te quedas en blanco. Y si tu miedo es precisamente ese, quedarte en blanco, llévalo todo por escrito, no hay ningún problema. Ya irás cogiendo habilidades a medida que vayas ejerciendo en la profesión. Y si para ti te da seguridad llevarlo por escrito y tienes miedo a quedarte en blanco, pues mira, como lo llevas por escrito, si en un momento dado te quedas en blanco, lo que tienes que hacer es pararte un momento, tomar aire, respirar tranquilamente, que nadie te va a premiar, nadie te va a decir absolutamente nada, coger tus notas y ponerte a leer.
De verdad yo creo que hay que darle naturalidad a esas situaciones, quitarle un poco de importancia sin que eso reste seriedad a la situación, como es hablar delante de un juez, estar en un juicio defendiendo los intereses de un tercero, pero partiendo de la premisa de que somos todos humanos, todos cometemos errores, que no va a pasar nada grave si te equivocas, eso es lo que yo te diría, no va a pasar absolutamente nada si te quedas en blanco. Y si has tenido una mala experiencia porque alguien se ha reído de ti cuando has hecho una exposición, dudo mucho que te haya pasado en un juicio, pero bueno, puede ocurrir, ¿no? Impresentables nos los podemos encontrar en nuestra vida a cada paso, incluso en esa situación. Pero si te ha ocurrido eso, pues piensa que eso ya pasó, que pertenece al pasado y que por regla general la gente que te vas a encontrar va a ser personas empáticas que se van a poner en tu lugar. Como os decía al principio, si yo veo en un momento determinado que alguien se pone mal a la hora de hacer una exposición en público, estoy recordando una situación que la voy a contar y espero que mi hermana no me mate. En una ocasión, mi hermana y yo estábamos haciendo una exposición oral en público y yo estaba pendiente de las 4 frases que tenía que decir. Mari, perdona por favor, espero que no te enfades por contarlo. Yo tenía mis frases aprendidas y en un momento determinado miré a mi hermana, todo esto en público, y vi que se había puesto a llorar en medio de la exposición, a llorar. ¿Y yo qué hice? Pues empezar a improvisar para quitarle importancia al asunto y mi hermana reaccionó y solventó la situación con éxito. Luego el miedo lo he tenido yo porque mi hermana es cantante y he tardado muchos años hasta conseguir ir a verla en público cantar, porque mi hermana canta en la ópera, porque pensaba, ay Dios mío, se va a poner nerviosa, sufría yo más que mi hermana. Así que imaginaros, si en un momento determinado estáis hablando en público y os pasa eso, es decir, que os encontráis mal, acordaros de mí en ese momento, que el que está en el público a lo mejor hasta lo está pasando peor que vosotros viéndoos en esa situación, ni muchísimo menos se va a reír. Por eso os digo, hay que naturalizar las situaciones, no va a pasar nada malo. Ir bien preparados, que ya veréis como poco a poco, si sabéis el origen de vuestro miedo, le ponéis actitud y vais preparados, como al final lo vais a superar. Bueno, y hasta aquí el café jurídico de hoy, que ya se habrá enfriado si no os lo habéis tomado, porque madre mía, como siga hablando, al final os cuento mi vida y la de toda mi familia, y esto no puede ser. Espero que mi hermana me perdone, pero bueno, esto fue hace muchísimo tiempo. De hecho, mi hermana es todo un ejemplo de persona tímida, con miedo a hablar en público y que a día de hoy, fijaos cómo es la vida y cómo se enfrentó a su miedo, que canta delante de muchísima gente en la ópera. Así que mejor ejemplo que este, que lo he vivido yo en mi familia, no os puedo ofrecer. Hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por verme, gracias por la idea, Irene, de este vídeo. Me podéis dar más sugerencias, ponerlo en comentarios, que ya sabéis que yo los viernes de Café Jurídico lo dedico a contestar o a hacer mis propias reflexiones jurídicas y no tan jurídicas como este vídeo. Y bueno, gracias por estar ahí una vez más, me podéis seguir en Instagram, podéis suscribiros a este canal si os gusta la temática y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.